La alternancia de artes es uno de los argumentos que esgrimen los pescadores de la Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Gata-Níjar para explicar el bajo impacto de su actividad y el beneficio que la actuación pesquera tradicional aporta a la reserva. Esta alternancia es habitual en los barcos de artes menores polivalentes, encontrándola en otras reservas marinas. Este es el caso de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Palos, Islas Hormigas. Sirva como anécdota que al preguntar a Gregorio, patrón del Nuevo Salvador en Cabo de Palos, sobre sus faenas de pesca a lo largo de un año, él nos indicara que todo dependía de la estación y de las condiciones climatológicas, apostillando este argumento indicando que en el campo no podíamos comer higos durante todo el año. Curiosamente, en otro episodio de esta serie documental, escuchábamos lo siguiente. Al igual que en la tierra, tú no comes, por ponerte un ejemplo, higos todo el año. Tú si quieres higo o quieres brevas, lo coges de mayo a junio y en diciembre tú no comes higos. En la mar pasa exactamente igual. El testimonio de los pescadores ya jubilados resulta fundamental como registro de su experiencia faenando en la mar. Esa experiencia nos ha permitido plantear 2 episodios documentales con un único fin: recopilar en el año 2022 las características de los diferentes tipos de arte que se emplean o han empleado en las últimas décadas en la Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar. No es nuestra intención alcanzar el nivel enciclopédico de Benigno Rodríguez Santamaría en su obra Diccionario de Artes de Pesca de España y sus posesiones, obra publicada en 1923. Sí es nuestra intención dejar registro videográfico de lo que los pescadores nos han transmitido. Antes de entrar en la descripción de cada arte de pesca, vamos a conocer las categorías de las modalidades que se emplean o han empleado en la Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Gata-Níjar. Decimos que un arte es pasivo cuando no va detrás del pez. Una vez calado el arte, son los peces los que se encuentran con la red, la nasa o el anzuelo. Como es lógico, un arte activo se mueve buscando el pez. En el espacio en el que se encuentra la Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Gata-Níjar se han empleado diferentes artes. Nos referimos aquí a todos los empleados, si bien algunos están prohibidos en la actualidad o están en desuso. Solo una modalidad o arte de pesca ha sido activa. Nos referimos al rastro que se empleaba para la pesca de almejas y coquinas. En la playa de Varada de Cabo de Gata observamos algún rastro que tuvo uso en el pasado. En las artes de anzuelo encontramos el palangrillo, arte que se ha empleado durante el invierno. La lienza se ha empleado en la primavera, en los últimos meses de verano y al principio del otoño. En las artes de trampa encontramos las nasas, arte que se emplea para la pesca del pulpo o para la pesca de la quisquilla. El pulpo se pesca durante todo el año, salvo los meses de abril, agosto y septiembre. La quisquilla suele pescarse en los últimos meses del año. Un arte de trampa ancestral es la moruna. Decía en 1923 Benigno Rodríguez que la moruna se usaba en el Mar Menor, en algún puerto de Levante y en el norte de África. Seguía indicando Benigno Rodríguez que la moruna forma en su extremo un caracol o vuelta redonda.
Con diferente suerte por el resultado de la pesca, hemos acompañado a 2 de los pescadores que han calado la moruna en estos últimos años. En la isleta del Moro vimos la última pesca y el desmontaje de la moruna. Durante ese año, el calado correspondió a la embarcación La Ola. En otro año, con mejor tiempo, asistimos al intento de pesca en un día en la Almadraba Calada en San José, otro lugar en el que se cala moruna. Si bien la vista con el mirafondo del interior del Caracol y del Cuadro no animó a la acción de pesca, sí pudimos tomar imágenes que permiten comprender la estructura de este arte. El arte se compone de una rabera que parte desde tierra, componiendo en su extremo una estructura de caracol que termina en un cuadro del que se extrae el pescado. La almadraba se cala en los meses de mayo y junio. En esta ocasión, el calado de la moruna de San José correspondió al barco Román Alonso. En el próximo episodio hablaremos de las artes de red que se han venido empleando en la Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Gata Níjar.